desde el verso 19 y 20. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta noche estar delante de ti. Rogamos el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, sea iluminándonos en todas las cosas, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Extiende tu mano de poder, llena nuestros corazones e ilumínanos en todas las cosas. Gracia abundante sea dada, Señor, sobre de tu pueblo, y la luz de tu palabra nos ilumina en todas las cosas. Dios mío, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, y tu poderoso Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en todo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 en adelante, donde el apóstol Pablo le decía a ellos: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente la preocupación del apóstol Pablo por los corintios, por los que habían creído, aquellos que habían recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, y el anhelo de él, hermano, de presentar a los hermanos como una virgen pura para Cristo. Entonces, de ahí, hermano, el intento y la dirección del apóstol Pablo para que los hermanos que han creído en el Señor vayan a amar al Señor, a enamorarse del Señor. Porque lo quería presentar como una virgen pura para Cristo, para el Señor. Pero tenía que llevarlo a ellos a que aprendan a amar al Señor. Todas las enseñanzas que nosotros venimos recibiendo, la luz de la palabra que nos viene el Señor hablando, hermano, es todo una manera y una forma que nos va llevando cómo amar al Señor mejor. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos separando de cosas humanas, vamos aprendiendo a amar más al Señor. Porque uno de los mandamientos, el primer mandamiento, dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces nos lleva al que ha creído a amar a Dios con todo su corazón. ¿Y cómo le enseña a amar a Cristo? Bueno, eso es lo que hacen las doctrinas que nosotros venimos recibiendo, nos lleva y nos enseña cómo amar a Él, porque cuando amamos a alguien le queremos agradar. Entonces nos muestra cómo agradarle. Entonces, ¿cómo le amamos nosotros al Señor? No solamente le decimos te amamos, hermano, con nuestra boca, hermano, sino que también nuestro corazón le dice te amamos, y también con nuestras obras le expresamos al Señor que nosotros le amamos, que le amamos al Señor. Nosotros hablamos no hace mucho de los verdaderos adoradores y dijimos que adorar al Señor tiene que ver, hermano, con un supremo amor, porque nadie puede adorar a alguien si no lo ama. Entonces tiene que haber un supremo amor, y con ese supremo amor lleva a la persona a adorarle. Muchas veces se adora con los cánticos, con las alabanzas, pero hay otra adoración también que es, hermano, la que Dios espera, que es con las obras, es decir, habiendo conocido las
las virtudes de Dios, habiendo conocido la gracia del Señor y las demandas que Dios nos hace a nosotros, entonces conociendo la demanda de Dios, nosotros llevamos a cabo lo que el Señor nos pide y nos solicita. Esa obra es una obra de adoración, y nosotros dijimos, Jesús no andaba, hermano, caminando y diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios con su boca. No, pero sus hechos, sus obras glorificaban al Señor. Sin palabra glorificaba a Dios, sin palabra. Entonces, amar al Señor no solamente decirle yo te amo, es verdad, lo tenemos que confesar, es una manera de adorarle. Cuando nosotros le confesamos, le decimos que le amamos, pero también se adora al Señor obedeciendo, es decir, entrando en el conocimiento de su voluntad. Entonces, cuando nosotros aprendemos y vamos obedeciendo la dirección de Dios, la palabra de Dios, vamos aprendiendo a amarle. Porque cuando alguien ama a otra persona, no lo quiere ofender, no quiere hacer nada que le desagrade, nada, hermano, que lo ofenda, nada que lo hiera. Bueno, el apóstol Pablo, la intención de él justamente era presentar a los corintios como una virgen pura para Cristo. De ahí, hermano, el ser llevado y el ser enseñado, hermano, para amar al Señor. ¿Cómo amar al Señor? ¿Cómo servir mejor al Señor? De ahí la separación. Por eso hablamos nosotros del camino de la santificación. ¿Cómo es que el Señor a nosotros nos va llevando cada vez más en el camino de la santificación a causa de lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas? Cosas espirituales por lo cual se necesita que el odre sea un odre nuevo y no el odre viejo. Es decir, la manifestación de la vida de Cristo que está metida en nosotros y que es luz para las naciones. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres. Entonces, las obras correctas, justas, de justicia, hermano, que opera y que obra en aquel que ha creído, lleva a glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde quería llevar el apóstol Pablo a los corintios? Justamente a que amen más al Señor. A que amen más la palabra que Dios nos envía, hermano, que muchas veces viene para perfeccionarnos, para que dejemos lo mundanal, dejemos lo humano, dejemos los sentimientos y entremos de lleno en la presencia del Señor. Es para que justamente aprendamos a amar más al Señor. Eso nos lleva a manifestarle que le amamos. Cada vez que dejamos algo, hermano, que nosotros sabemos que no es lo correcto, que no está bien, y nosotros lo dejamos sin una sola palabra, el simple hecho de separarnos, apartarnos, dejar eso, hermano, que no corresponde, es como que de repente dijera las cosas, gloria a Dios, sin expresión con la boca. Sin expresar un gloria a Dios con la boca, los hechos glorifican al Señor. Entonces nosotros miramos cómo es que, hermano, Dios nos va llevando y cómo es que el apóstol Pablo los quería presentar como una virgen pura para Cristo, hermano. Por eso él decía que tenía temor por los hermanos, que no sea cosa que el diablo los engañe. Nosotros hemos estado viendo en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 como el apóstol decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo, dice, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Entonces, mire, nosotros miramos en el huerto del Edén y vemos que parecería ser como que la serpiente quería que la mujer sea como Dios y que la serpiente quería que la mujer alcance una sabiduría, un conocimiento del bien y del mal que no poseía. Pero no era eso lo que la serpiente quería, sino que lo que la serpiente quería era que desobedezca a Dios. Y eso estaba oculto, es decir, estaba tapadito. ¿Quién se da cuenta que la intención justamente de la serpiente no era que alcance sabiduría, sino que desobedezca a Dios? Porque sabía que si desobedecía a Dios, entonces ellos iban a estar al alcance de su mano y él iba a poder, hermano, operar en la vida de ellos. Entonces nadie se da cuenta, hermano, que la intención de la serpiente era que desobedezca, sino que todos miramos y miramos que le muestra un árbol muy hermoso,
un árbol muy lindo, van a alcanzar la sabiduría, van a alcanzar el conocimiento de Dios. Sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios. Entonces todos miran eso, pero son muy pocos los que pueden percibir el engaño. ¿Y cuál es la verdad de lo que quería el diablo de Eva? Que desobedezca a Dios. Si alcanzaba o no alcanzaba, no le importaba. Lo que le interesaba era que desobedezca. Pero el alcanzar era justamente el medio por el cual ellos iban a ser engañados. Por eso dice, la serpiente con su astucia. Y astucia significa eso, hermano. Es decir, el método o la forma para alcanzar, hermano, algo mediante engaño. Entonces le hizo creer que iba a alcanzar la sabiduría. ¿Y a dónde la llevó? A desobedecer a Dios. La mujer miró el árbol. ¿Qué es lo que usó el diablo? Los sentidos. Y vio, dice que era árbol hermoso. ¿Cuántas veces lo habrá visto? Y siempre cuando lo miró, no, Dios dijo que de ese árbol no hay que comer, no, ni lo miremos, está bien, sigamos camino. Lo miraba y seguían camino. Pero ese día la serpiente le dijo, no, van a alcanzar esto. Y ella lo miró de vuelta, hermano, con su sentido. Y miró y vio que era un árbol hermoso. Y no solamente que era hermoso, dice que era codiciable. Nunca lo había codiciado, pero sin embargo ese día, por causa de la serpiente, lo miró bien, dijo, sí, es lindo, es codiciable, qué gusto tendrá esa fruta. Y sin darse cuenta, cayó en las redes de Satanás. Obedeció al diablo, hizo lo que el diablo quería, no que alcance la sabiduría, que desobedezcan a Dios. Desobedeció a Dios, entonces se cumplió lo que Dios dijo que le iba a ocurrir. Murieron, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo, recordando aquel suceso, él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Entonces, cuando dice vuestro sentido, hermano, también, hermano, está hablando de la manera de entender cómo es que la persona con su sentido entiende las cosas de una manera. Y dice, vuestros sentidos se han extraviado. Extraviado, hermano, significa que está perdido, que sigue un camino equivocado, un camino determinado. Es decir, se extravió. ¿Por qué? Porque ya, hermano, no entendía las cosas como le mostraron, sino que le mostraron otro camino, y por ir por otro camino y no por el camino que les mostraron, se extraviaron. Entonces Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido, es decir, vuestra manera de entender la sencillez, la simplicidad del evangelio de Cristo, se han extraviado. Es decir, se han llevados para otro lado, se aparten de la sincera fidelidad que tienen que tener hacia el Señor. Así que le quieren hacer entender de otra manera. Mire, a nosotros nos fue, hermano, revelado la justificación y nosotros entendemos quiénes somos y entendemos, hermano, lo que nosotros somos, ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, un hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, hermano, este hombre nuevo, creado según Dios, es justo, santo y perfecto, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces nosotros, hermano, tenemos una manera de entender la cosa, pero la serpiente con su astucia quiere desviarlo y hacerle entender que no, usted es un hombre pecador. No, las cosas no son así. Por eso dice, temo. Los Corintios era una iglesia que él había establecido. El apóstol Pablo había estado ahí, había estado trabajando como 1 año y medio en ese lugar, se formó una iglesia, se formó una congregación, les enseñó la palabra del Señor, él le dio lo que él a sí mismo recibió. Todo lo que recibió del Señor, él se lo transmitió, él se lo dio, pero él tenía que seguir su rumbo. Por eso en esta carta dice, tengo un poco de temor, que vuestro sentido, un poco de temor, que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados
extraviado y usted, en lugar de seguir entendiendo cómo Dios lo está llevando y cómo Dios lo está iluminando, el diablo, la serpiente, con su astucia, le haga mirar las cosas desde otro punto de vista. Del punto de vista de él, como quiso hacer con Jesús y mediante la palabra. Escrito está: lánzate abajo, porque a sus ángeles mandará que te sostengan. Escrito está. Pero ni aún con la palabra que el diablo usó pudo, hermano, vencer a Cristo. Le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, así que no me lanzo. Entonces, mire la necesidad que nosotros tenemos de estar en continua comunión con el Señor. No sea cosa, hermano, que la serpiente con su astucia nos haga perder nuestro sentido, es decir, que entendamos de otra manera de cómo recibimos nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos, Dios nos va llevando, hermano, a vernos en el hombre espiritual, en la vida nueva que hemos recibido. Y la serpiente con su astucia lo va a llevar a mirarse en el hombre viejo, en la forma de vivir del hombre viejo, y de ahí a arrastrarlo a que no crea lo que dice Dios. Lo que hizo, hermano, con Eva, con que Dios os dijo esto, no, eso no es así. ¿Cómo que van a morir? No van a morir nada, no es así, está equivocado, vení, comé, vas a ver que eso no es así, tan errado. Doctrina de error, no comer del fruto. Sabe Dios que el día que coman van a ser como Dios. Por eso es que no quiere que ustedes coman. Lo que es la astucia del diablo. ¿Ve? Por eso la preocupación del apóstol Pablo. La preocupación. Y de ahí la enseñanza para que nosotros no caigamos en el error. Nosotros tenemos que entender que las enseñanzas que Dios nos viene dando no es una sola enseñanza, sino que la enseñanza, hermano, está basada en la suma de todas las enseñanzas que nosotros venimos recibiendo. Por eso tenemos que entender el valor que tiene cada culto, cada reunión, que no es lo mismo decir, bueno, hoy no voy a la otra reunión. No es lo mismo que estar presente en todas las reuniones. ¿Por qué? Porque usted se está perdiendo cosas, hermano, que luego no la va a poder entender. ¿Por qué? Porque, hermano, el mensaje del Señor está en la suma de todos los mensajes, hermano, que Él envía, y la manera y la forma de llevarlo a la forma de Cristo, el ser transformado a la imagen de Cristo, es mediante todos los mensajes que Él envía para que usted llegue a la estatura de un varón perfecto. Entonces, de ahí el reconocimiento del valor que tiene cada culto que Dios nos da, porque envía una palabra que produce en nosotros algo. Por eso la preocupación del apóstol Pablo por los hermanos. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Presentarlo a los hermanos como una virgen pura para Cristo. Y no ignoraba las maquinaciones del diablo. No lo ignoraba, sino que sabía muy bien cómo es que el diablo, hermano, actuaba y obraba. Por eso, hermano, nosotros leímos en Santiago capítulo 5, verso 19. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿vio? Pablo viene hablando, no sea cosa que la serpiente dice, o se extravíe de la sincera, o se extravíe, no sea cosa. Y ya vamos a Santiago y dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Y dónde fue la enseñanza? ¿Dónde estuvo la palabra que tenían que recibir? ¿Cómo es que se extraviaron? ¿Será que recibieron todas las enseñanzas de los apóstoles y fueron guardando en su corazón? ¿O será, hermano, que estos que se extraviaron estaban en las iglesias un día sí, otro no, y tenían por costumbre no congregarse? ¿Cómo habrá sido? La Biblia dice, hermano, que fueron extraviados. Yo estoy seguro que alguien que está delante del Señor, que lee la Biblia, que participa, hermano, de los cultos, que alaba al Señor, hermano, y es ferviente, nunca podrá ser desviado de la verdad. No significa que no va a ser el intento, va a ser el intento, pero no podrá contra los escogidos del Señor. Intentará, si es posible, aún a los escogidos. Lo va a intentar, pero ¿cómo va a ser si el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de ellos?
¿Cómo va a ser para engañar al Espíritu de Dios? ¿Cómo va a ser para hacer desviar al Espíritu de Dios? ¿Cómo va a ser, hermano, para hacer perder al Espíritu de Dios? ¿Cómo va a ser para hacer entender de otra manera al Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios mora dentro de ellos. ¿Cómo va a ser? Entonces, aquellos que están en la presencia del Señor no van a poder ser desviados. Sin embargo, nosotros leemos acá, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado, qué triste. Estaban con nosotros, caminaban con nosotros, no oyeron lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, cómo es que quiere a usted sacarlo de la iglesia, sacarlo de la congregación. Por eso nosotros miramos en la palabra y vemos que el primer ataque para quién fue, justamente en contra de aquel que estableció la iglesia, en contra de Pablo. Porque para desviar debe de hacer primeramente de menos al que enseña. Sembrar la duda en el ministerio del apóstol. Por eso hay varias cartas donde él dice, hermano, en algunas oportunidades, como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Sí, total. Esa es la iglesia de que hagan lo que quiera, todo está bien, total. Nadie pecó, todos son santos, nadie peca, así que hagan lo que quiera. Entonces nosotros miramos, ¿cuál es, hermano, la forma de arrastrar a otro? Es decir, hacer de menos al que enseña justamente al apóstol Pablo. Por eso nosotros vimos en 2 de Corintios capítulo 13, verso 3, cómo es que el apóstol Pablo decía, pues buscáis una prueba de que Cristo habla, dice, en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Examinaos si estáis en fe. ¿Por qué le decía eso? Así que ahora querían una prueba. ¿Será apóstol o no será apóstol? Pablo, dicen que sí, dicen que no. ¿Qué será? Mire lo que es el diablo, cómo es que él quiere. Hermano, justamente desviar a los que han creído haciendo ameno a aquel que les enseñaba la palabra de Dios. Por eso él decía, ¿buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? Cuando nosotros leemos en el libro de Isaías capítulo 49, versos 5 y 6, dice lo siguiente. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así que dice, el que me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a él a Jacob, y para que restaures asoladas heredades. Y también te di para luz de las naciones. Y ellos tenían duda justamente de aquel que había recibido el evangelio para comunicarse. Así es el diablo. Le quiere sembrar la duda en el corazón. ¿Será o no será? ¿Será de Dios o no será? ¿Esta palabra será del Señor o no será? Nosotros tenemos que estar seguros sabiendo de quién hemos recibido la palabra. Bien seguros, sabiendo de quién hemos recibido. Porque, hermano, no hablamos nosotros palabras infladas, ni hablamos palabras compuestas de pensamiento humano, sino que lo que hemos hablado es la palabra de Dios, la palabra que los edifica, la palabra que los conforta, la palabra que les da fortaleza espiritual, la palabra que los lleva más adelante todavía, la palabra de Dios. Entonces nosotros leímos, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, así que puede ocurrir que se extravíen, así que puede ocurrir que alguien, hermano, lo lleve a alguien como un botín. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Mire hacia dónde va aquel que se desvía
y aquel que se extravía. Dice, si alguno se ha extraviado, y luego dice, salvará de muerte. ¿Está en peligro de muerte? Así que el extraviarse de la verdad lo lleva a peligro de muerte. Así dice la Biblia. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Y cubrirá multitud de pecado. Entonces dice que el que se desvía está en peligro de muerte. El que lo hace volver, la Biblia dice, hermano, que lo va a salvar al hermano que se desvió de que vaya hacia la muerte. Lo va a salvar de la muerte. Y no solamente eso, sino que ese hermano va a cubrir multitud de pecado. Ahora, ¿cómo va a cubrir multitud de pecado, hermano? Si la Biblia dice que el hombre nuevo no peca ni puede pecar, ¿de qué multitud de pecado habla? No habla de los de pecados de él, sino que habla, hermano, que va a cubrir la falta del hermano. ¿Por qué tienen que saber, hermano, los otros hermanos en qué falta ha caído, en qué error ha caído, hermano? ¿Qué es lo que le ocurrió? ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué le pasó al hermano? Alégrese de que vino, de que está, lo que le pasó, déjelo. Cubrirá multitud de pecado. Entonces, mire el peligro que existe en extraviarse de la verdad. Mire el peligro que existe. Por eso, hermano, la necesidad que tenemos nosotros de estar en continua comunión con el Señor para poder ayudar. Nosotros hemos sido llamados no para acusar, no hemos sido llamados para ser fiscal. El fiscal acusa y ve la manera de cómo hacer, hermano, que aquel que ha hecho algo vaya a la cárcel. No hemos sido llamados para ser fiscales, hemos sido llamados para ser abogados. Si nuestro Maestro Cristo es un abogado, la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios. ¿Cómo vamos a estar estudiando nosotros para fiscales? No somos discípulos de la ley, somos discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Los discípulos de Moisés son fiscales. Por eso ellos están buscando siempre la falla, siempre el error. A ver, ¿cómo podemos acusar a este? ¿Cómo podemos acusar al otro? Están siempre buscando el pecado. Sus ojos están puestos. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Nosotros no hemos sido llamados, hermanos, para escudriñar dónde está el pecado, sino que hemos sido llamados para anunciar que al hombre que crea, sus pecados le son perdonados. Por eso es el trato del Señor para con nosotros. Nos está preparando, nos está llevando, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo amar al Señor, cómo amar, cómo enamorarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere presentarnos como una virgen pura para Cristo. Y de ahí, hermano, las enseñanzas nos lleva a cómo amarle más al Señor. Y de ahí, amando al Señor, entonces vamos a ser nosotros, hermanos, que alienten, que fortalezcan, que animen, columnas en la casa del Señor, que sostengan a los débiles, que animen a los de poco ánimo, que fortalezcan a aquellos que no tienen fuerza alguna. Columnas en la casa del Señor que ayudan a los otros a seguir adelante. En la carta de Filemón, verso 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿En dónde? En tu amor. Entonces, mire a qué estatura del desarrollo del amor llegó Filemón. ¿Por qué nosotros hablamos de la necesidad, hermanos, de desarrollar el amor? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Porque justamente, hermano, Dios, que ese amor es la base para nosotros, para poder ayudar a otros. Si nosotros, hermanos, no desarrollamos el amor, ¿cómo vamos a poder ayudar? En lugar de ayudar, vamos a acusar, vamos a extender el dedo. En lugar de levantar, vamos a hacer como los levitas y vamos a hacer como los sacerdotes, estando tirados, hermano, allí
aquella persona pasaron de largo, pero después vino el buen samaritano. A eso hemos sido llamados nosotros a ser como Él, como Cristo, como el Señor, a la imagen de Él. Que como Él fue y se manifestó en este mundo, también lo seamos nosotros. Por eso nosotros miramos en Filemón. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón. Porque por ti, oh hermano, por ti han sido confortados los corazones de los santos. Y confortar es hacer sentir bien a aquellos que no se sienten bien por diferentes circunstancias, pero ahí está Filemón para alentar, para fortalecer, para ayudar. Se desviaron, se extraviaron de la verdad, pero ahí aparece Filemón haciendo volver al que se ha extraviado del error de su camino, haciéndolo volver y librándolo de la muerte. ¿Quién? Filemón. ¿Y de dónde aprendió Filemón a ser así? Del Señor y de las instrucciones de los que le guiaban. Así que, hermanos amados del Señor, somos llamados nosotros a ser como Cristo. Somos llamados nosotros a aprender a amarle más. Debemos aprender a amarle más al Señor y debemos seguir adelante sin detenernos rumbo hacia la perfección. Así que el que se quiere gozar, que se goce, y el que se quiere alegrar, alégrese en el Señor. El Señor nos está llevando y enseñándonos a amarle más todavía. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestros corazones a fin, Señor, de enseñarnos la verdad, para que no seamos, Señor, llevados como botín, Señor, por el engaño, para que no seamos arrastrados, Señor, y seamos nosotros extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ayúdanos a servirte, a amarte más todavía, llevando a cabo tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.